Yo quiero iniciar diciendo que de febrero a la fecha, en febrero en que propusimos este debate, la administración distrital, el alcalde Enrique Peñalosa, el doctor Juan Pablo Bocarejo, el doctor Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro, han tenido titulares, entrevistas de media página, han paseado por todos los medios de comunicación promoviendo su metro elevado. Y hoy es justo que la sociedad bogotana, que la ciudad, que el país, porque estamos hablando de la obra de infraestructura más importante del país, tenga la opción de conocer la otra cara de la moneda, otro punto de vista, el punto de vista que dice, amigos y amigas, saludo a las barras en este momento, a las 300 personas en este momento que están conectadas en redes. Ustedes tienen derecho a conocer otro punto de vista. ¿Cuál es el otro punto de vista? Que nosotros sostenemos que en este consejo se aprobó fue un metro subterráneo y que en consecuencia el alcalde Enrique Peñalosa debe construir un metro subterráneo. Estamos ante la historia de una tragedia en Bogotá, 70 años, y Bogotá no ha podido construir un metro. Y hay un experto de movilidad que definió muy bien, concejales, cómo se resume esta tragedia de 70 años de una de las capitales más importantes de América Latina sin un metro subterráneo hoy. Lo definió de la siguiente manera: en Bogotá han sacrificado la técnica por la política. No hemos tenido metro en 70 años porque hemos sacrificado el metro de Bogotá por la politiquería. ¿Dónde comienza esta historia? Los primeros estudios del metro para Bogotá, los antecedentes del metro, los primeros estudios, uno de los primeros estudios serios en la administración de Antanas Mockus, 1996, 1997, Sistra, se contrata a Sistra esos estudios por un valor de 10.000 millones de pesos. ¿Qué arrojaron esos primeros estudios en 1997? Nos arrojaron lo que era la primera línea de metro para la ciudad de Bogotá: 21.7 kilómetros elevados, 1 kilómetro a nivel, 6.6 kilómetros subterráneos. Empezaba en el Portal de las Américas, subía a la carrera séptima, subterráneo, y bajaba desde la 72 al terminal de Puerto Amor elevado. Sin embargo, ¿qué pasa con esos estudios, con esos primeros estudios? Me están haciendo mucho ruido aquí atrás, qué pena. ¿Puedes parar el cronómetro, por favor? Que tengo mucho ruido aquí atrás, presidente. Gracias. Continuamos. Esos estudios que costaron 10.000 millones de pesos a Antanas Mockus dejan ese primer trazado de línea de metro. Recibe la administración de Enrique Peñalosa y en consecuencia, como hacen los gobiernos serios, las ciudades serias, continúan con un plan estratégico para hacer una obra de infraestructura de estas dimensiones. Porque una obra de infraestructura como el metro, concejales, amigos, no se hace en una administración, se hace en al menos 3 administraciones, es decir, en 12 años. Enrique Peñalosa llegó y continuó y dijo y contrató por 27.000 millones de pesos, contrató la segunda etapa de los estudios de ese metro que había dejado Antanas Mockus. ¿Y qué arroja entonces esos estudios de Enrique Peñalosa en su primera administración sobre el metro? Nos dice que en lugar de 6.6 kilómetros subterráneos deben ser 17 kilómetros subterráneos. Enrique Peñalosa es el primero que le dice a esta ciudad que debe ser el metro, más en su mayoría debe ser subterráneo. Una longitud de 31 kilómetros, corredor de 17 kilómetros subterráneos y 13 kilómetros elevado. El cambio de diseños de esa época de Enrique Peñalosa obedece
a que tramos elevados del norte tendrían un costo similar al subterráneo. Lo dice el estudio de Sistra. ¿Y qué nos está diciendo hoy el doctor Enrique Peñalosa y el doctor Andrés Escobar? Que un metro elevado nos sale más barato que un metro subterráneo. Y Sistra en 1998 nos decía todo lo contrario. Pero, doctor Andrés Escobar, si usted quiere decirle a Bogotá que un metro elevado vale igual que un metro subterráneo, muéstrenos los estudios del metro elevado con el nivel de ingeniería de detalle que nos permitirían a nosotros comparar los dos estudios de igual manera. Pero usted no puede comparar, ni puede decirle a Bogotá que ustedes creen que el metro elevado posiblemente es más barato sin tener estudios. Eso no es serio. ¿Qué dijo el estudio de Peñalosa en 1999? Comillas, oigan esto. El resultado de los estudios geológicos, geotécnicos que se completaron en diciembre de 1999, en los cuales se indica que la parte norte que estaba planteada elevada tiene un costo muy similar de construcción elevado que subterráneo. Lo dice la misma empresa que contrataron hoy. Nos dijo en 1997 que el metro elevado puede salir igual que el metro subterráneo, doctor Lozada. ¿Ve lo importante de este debate, doctor Lozada? Concluye eso diciendo, esto es casi lo mismo que lo que cuesta construirlo en forma subterránea y por eso este cambio en la propuesta del proyecto inicial. El proyecto inicial de Mocus tenía 6.6 kilómetros subterráneo. El proyecto posterior de Peñalosa, 17 kilómetros subterráneo. Lo aumenta. Las columnas cada 30 metros, dice Sistra en ese informe. Miren la dimensión de las columnas. Son de 70 a 80 metros para abajo. Yo les pregunto, ¿ustedes han visto que se haga esos estudios para el metro elevado? Cada 30 metros tiene que haber modelos de este estilo para hacer el metro elevado. ¿Ustedes se imaginan eso por la avenida Caracas? ¿Eso ya tiene estudios? Pero miren esta sorpresa. Lo que dijo el informe de Sistra en 1999 sobre la avenida Caracas. ¿Qué dijo la administración de Peñalosa en 1999 sobre el metro de la avenida Caracas elevado? Que no era pertinente. Lo dice el estudio de Sistra. Lo dice la administración Peñalosa por la siguiente razón. La actual administración distrital, es decir, la de Enrique Peñalosa de la época, consideró pertinente estudiar un alineamiento alternativo por el eje de la avenida Caracas para reemplazar los 6.6 kilómetros de trazado en túnel propuesto por la avenida Séptima. Dice la administración, sin embargo, evaluaciones posteriores realizadas por el distrito, por Enrique Peñalosa, indican la necesidad de mantener este corredor de transporte masivo, pues constituye el mayor eje continuo de transporte público de la ciudad. Es decir, que por la avenida Caracas no iba el metro, que tenía que mantenerse por la Séptima, porque por la avenida Caracas iban a hacer Transmilenio. Y ese fue el inicio de Transmilenio en esta ciudad. Troncal de la Caracas dice, asimismo el plan de desarrollo de la actual administración, Peñalosa 1998, contempla un proyecto para mejorar las condiciones operativas y técnicas de troncales, incluyendo la troncal de la Caracas. En ese momento se sepultó el proyecto Metro de 1998. En ese momento se hizo la fuerza solo y exclusivamente por Transmilenio en la avenida Caracas. Se sacrificó lo técnico por lo político. ¿Y por qué en ese momento Enrique Peñalosa hablaba
del metro elevado por la avenida Caracas? Sencillo. Y esto lo dicen los técnicos. Los metros elevados van por donde puede ir, no por donde debe ir. El metro subterráneo va por donde lo necesita la demanda. El metro elevado por donde puede hacerse, es decir, por el eje de la avenida Caracas, que no necesariamente corresponde hoy día a la mayor demanda. Es más, cuando por la avenida Caracas ya hay un transporte como Transmilenio. Debido a eso, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado en ese momento? Se invirtieron 10.000 millones en la administración de Antanas Mockus, más 27.000 millones en la primera administración de Enrique Peñalosa, 37.000 millones de pesos y no hubo metro. 37.000 millones de la época, honorables concejales, y no hubo metro. Pero, ¿qué pasó? Que la personería de la época hizo continuo seguimiento a ese proyecto de metro, desde que inició hasta que terminó. Aquí está el informe de la personería. Este es el informe de la personería. Yo imagino que ustedes como personería estarán haciendo lo mismo, porque prácticamente es la misma historia. Este es el informe de la personería. Veeduría 018 de 1999. Pero ¿qué dice el informe de la personería? Veamos. ¿Qué dice el informe de la personería? Se han gastado en la administración de Mockus y Peñalosa 37.000 millones de pesos y no hubo metro. Pero ojo con las conclusiones de dicho informe. Dice, abro comillas, en síntesis, se evidencia el desacuerdo del doctor Peñalosa con el metro y a cambio proponía implementar un sistema similar al que hoy se conoce como Transmilenio desde esa época. Honorables concejales y quienes nos siguen en este momento en las redes, ¿les suena parecida esa historia? Repito, en síntesis, la personería evidencia el desacuerdo del doctor Peñalosa con el metro. No quería hacer el metro y a cambio proponía implementar un sistema similar que se conoce como Transmilenio. Luego, no se entiende el sentido de ordenar la realización de costosos estudios. ¿Esa historia les parece parecida? ¿Les suena parecida? Luego, no entiende la personería la pertinencia de ordenar costosos estudios y el mantener durante casi 2 años un gerente de proyecto. El de esa época fue Darío Hidalgo. El de la época hoy es el doctor Andrés Escobar. Si la real intención no era precisamente la construcción del metro. Lo dice la personería. Esa historia me suena conocida. Podemos estar repitiendo ese mismo fracaso, doctor Lozada, hoy. Pero esta segunda conclusión del informe de la personería es más contundente aún. Mucha atención, delegado de la personería. Abro comillas. Informe de la personería. De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta la indefinida desaparición del tema del proyecto Metro como realización de la presente administración, se remite copia de este informe a la Contraloría General de la República para que se investigue el posible detrimento patrimonial por valor de 27.000 millones de pesos. Yo pregunto, 8 años de estudios, 136.000 millones de pesos en un estudio de metro subterráneo que se botaron a la caneca. No conocemos las razones por las cuales desecharon ese estudio. ¿No habrá acaso allí un posible detrimento patrimonial, señores de la personería y de la Contraloría? Yo diría que eso hay que investigarlo. Es más, que estamos en mora de que ya se hubieran pronunciado.
organismos de control. Porque fue de público conocimiento que se invirtieron 136.000 millones y le dijeron al alcalde Enrique Peñalosa, tome, hágalo. Están los estudios y están 13 billones de pesos ya para iniciar la construcción del metro subterráneo. Hágalo. Los votaron a la caneca. Entonces, en consecuencia, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo en América Latina? Desde el primer estudio de Antanas Mockus hasta el 2016, doctor Molano, todas las ciudades importantes de América Latina construyeron metro subterráneo. La única que no lo ha construido, Bogotá. Bogotá ingresó al club de las ciudades importantes rezagadas. La única, es más, porque usted no puede comparar a Asunción de Paraguay, una ciudad que tiene 1 millón de habitantes. Lo dice el editorial del periódico Portafolio. Cada día que pasa Bogotá sin metro está perdiendo valor ante los inversionistas que buscan dónde asentarse. El problema de Bogotá es que cada día es más incómodo vivir en ella y por eso no trae inversión. La gente que viene lo hace por obligación. Así la capital de la tercera economía de América Latina entraría al mismo club de países rezagados en desarrollo como Bolivia y Paraguay, que no poseen un sistema masivo de transporte. Eso fue a lo que nos condenó Peñalosa en 1998. ¿Qué ciudades hicieron metro en los últimos 20 años? Panamá, República Dominicana. Quito acaba de inaugurar su primera línea de metro. Lima va para la segunda línea de metro. Santiago tiene metro, Caracas tiene metro, Buenos Aires tiene metro, Brasil tiene metro, Medellín tiene metro y va para la segunda línea. La única ciudad que no ha tenido metro y que no tiene metro de más de 2 millones de habitantes se llama Bogotá, porque como dice el experto de movilidad de Marras, sacrificaron lo técnico por la política. Y hoy estamos en ese mismo momento. Pero, doctor Lozada, ¿usted se acuerda quién era el personero de aquella época? ¿Ustedes se acuerdan, doctor, quién firmó este documento de la personería? Pues yo tenía en esa época 30 añitos. Sencillo. Germán Barón Cotrino, flamante senador de su partido, doctor Lozada. Jefe del partido, jefe de Cambio Radical. Hay que preguntarle hoy qué opina de la posición de Enrique Peñalosa. Hay que preguntarle. Quizá por eso es doctor Lozada que no debería hacerse ese debate. Mire, su jefe político, doctor Lozada. Cada día que pasa Bogotá sin metro pierde competitividad. Se perdieron 37.000 millones y honorables concejables, se perdió una oportunidad histórica. Por eso yo digo en este momento del debate, honorable Junta Directiva de la ciudad, que tenemos hoy todas las posibilidades de pasar a la historia de esta ciudad. Este consejo puede pasar a la historia de Bogotá y del país, aprobando, ratificando lo que se aprobó, vigencias futuras extraordinarias para un metro subterráneo e iniciar inmediatamente, sin dilaciones, la construcción del metro subterráneo. Esa es una posibilidad histórica en este momento de esta Junta Directiva. Sacar nada menos y nada más a Bogotá del club de los rezagados. Los nuevos estudios del metro empiezan en el 2008. En el 2008 se retoma la idea del metro y se contratan estudios de 19.600 millones de pesos. Un estudio de diseño conceptual del metro de Bogotá, en fin, por la Unión Temporal CENER. Ese estudio dice que todo el metro debe ser bajo tierra. Estudio de ingeniería básica avanzada, estudio bajo tierra.
¿Qué hace el alcalde Gustavo Petro? Recibe esos estudios y continúa y contrata unos segundos estudios que se realizan durante 15 meses. 332 perforaciones o sondeos a 50 metros de profundidad, cada 50 metros en 27 kilómetros de trazado definido por el consorcio CL1. En fin, los mejores estudios con ingeniería de detalle que se han hecho en la historia de Bogotá. Se hace también el estudio de ingeniería conceptual y estudio de ingeniería básica avanzada. Se ejecutan bajo los parámetros y participación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pregunto, ¿el metro elevado tiene ese respaldo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Lo conocen ustedes? Yo no los conozco. Pero además, se contratan los estudios de gestión de suelo y captura de valor. El metro, dice el experto en movilidad, que el metro subterráneo genera plusvalía. Por donde pasa es un rey Midas, genera riqueza. Por donde pasa el metro elevado genera minusvalía, deprime los sitios por donde pasa. Y eso lo dice el experto que hace años dijo: en Bogotá no hay metro porque siempre ha supeditado las decisiones técnicas a la política. De esos estudios hacía parte el doctor Juan Pablo Bocarejo, hoy secretario de Movilidad. Fueron contratados a la Universidad de los Andes y a la Universidad Nacional. ¿Y qué decían en una conversación el hoy jefe de prensa Enrique Peñalosa y el hoy secretario de Movilidad? En unos trinos. Le preguntaba a Yesid Lancheros a Juan Pablo Bocarejo: ¿por qué relaciona metro elevado con menor calidad? Contestaba Juan Pablo Bocarejo, hoy secretario de Movilidad. Decía: el estudio reciente, el de Uniandes y Universidad Nacional sobre plusvalía, muestra potencial plusvalía. Ojo con esto, lo decía Juan Pablo Bocarejo en octubre del año pasado. Metro elevado puede generar minusvalía. Es decir, el metro elevado por la Caracas va a deprimir la ciudad de Bogotá. Ese experto de movilidad de Marras, que dijo y definió muy bien que el metro en Bogotá no se había hecho porque supeditaban la técnica a la política, se llama Juan Pablo Bocarejo. Y veamos lo que dijo en una entrevista en octubre del 2015. Podemos parar el cronómetro mientras saco. Hemos invertido más de 60 millones de dólares en estudios y hay una línea lateral que se ha ido estudiando por muchos expertos y por muchos funcionarios. En este momento, cuando el gobierno nacional, después de estudios del DLP, aprueba un CONFIS, significa que está aprobando unos estudios serios que ya están consolidados. Entonces yo creo que en este momento no vale la pena volver a hacer la pregunta que nos hemos hecho durante 40 años de por dónde debe el metro de ser enterrado y no se permiten los ajustes, podemos tratar de solamente los ajustes y avanzar con el metro elevado. Realmente, pasar de metro subterráneo a metro elevado no es hacer unos ajustes, es hacer un diseño nuevo que puede tomar un tiempo importante. En síntesis, ¿qué mensajes manda la versión Juan Pablo Bocarejo octubre del año pasado? El técnico, ¿qué nos dice? Nos dice que cuando se aprueba un CONFIS es porque hay estudios serios. Yo pregunto, ¿cuál es el estudio serio del metro elevado? Nos dice Juan Pablo Bocarejo que el metro elevado requeriría nuevos diseños. ¿Dónde están a la fecha esos nuevos diseños del metro elevado? ¿Dónde están a la fecha los nuevos diseños con que vinieron aquí a exigir vigencias futuras extraordinarias como lo ordena la ley? No existen. Doctor Juan Pablo Bocarejo, usted sabe que el mejor metro de Bogotá es el subterráneo, en el cual usted hizo parte de los estudios. Llegamos al año 2016 y quiero que pongan mucha atención, porque esa es la parte más seria del debate, doctor
Inestrosa. Y gracias por las garantías, doctor Inestrosa. Llegamos al año 2016, al momento en que llegan a la alcaldía de Bogotá. El 1 de enero se posesiona el doctor Enrique Peñalosa. El 2 de febrero contratan a Sistra y el 18 de marzo presentan el proyecto de vigencias futuras extraordinarias en el Consejo de Bogotá. Pregunto, doctor Torrado, ¿en un mes pudieron hacer estudios de ingeniería básica, avanzada y de detalle para venir como requisito que ordena la ley, venir aquí a exigir vigencias futuras extraordinarias en un mes? ¿Pudieron hacer lo que se ha hecho en 8 años de estudios? Eso es imposible y no es serio que hayan metido al Consejo de Bogotá en eso. En ninguna parte del mundo se hace estudios para un metro en un mes y medio. Pero veamos qué dice la norma. La norma distrital decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto. La norma distrital para aprobar vigencias futuras. Primer requisito, autorizar la asunción de obligaciones con cargo a vigencias futuras siempre que éstas estén consignadas en el plan de desarrollo respectivo. ¿Cuál era el plan de desarrollo respectivo? A marzo, a mayo, cuando vinieron aquí a pedir las vigencias futuras, era el plan de desarrollo de la Bogotá humana que contemplaba un metro subterráneo. Primera prueba. Primera prueba. Segundo, norma distrital para aprobar vigencias futuras. ¿Qué exige? Exige la norma para aprobar las vigencias futuras, exige un concepto previo y favorable del Departamento Distrital de Planeación. ¿Cuál fue el documento que nos trajeron? El documento y el aval fiscal de primera línea del metro del año 2015, es decir, de un metro subterráneo, doctor Lozada, firmado por el secretario de Planeación de la Bogotá Humana. Segunda prueba habla de un metro subterráneo. Tercera prueba. ¿Qué pide la ley? Pide que sin la autorización previa del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, CONFIS, no se pueden aprobar vigencias futuras extraordinarias. Ojo a esta prueba. Pido silencio, pido atención, para que me digan, sí, doctora Lucía Bastidas, pido atención, ¿ok? A ver si esta prueba es falsa. Aprobaron el acta del 16 de junio del 2015, trajeron el acta del 16 de junio del 2015, donde dice clara y concretamente, señores abogados, el trazado de la primera línea de Metro Bogotá es 100% subterráneo. Y estos son los documentos que trajeron para aprobar vigencias futuras. En la prueba número 3 me permito asegurar a este consejo el día de hoy, 20 de noviembre, a las 11 en punto de la mañana, que lo que este consejo aprobó fue un metro subterráneo. Alégrese Bogotá, alégrense ciudadanos. Pero ¿por qué hay caras largas en el consejo? No, concejales, alégrense. Ustedes pueden pasar a la historia de la ciudad en este momento y a la historia del país. Aprobaron con estudios técnicos un metro subterráneo y puede iniciarse esa construcción en los próximos meses. Y este consejo entraría a Bogotá al club de ciudades competentes en América Latina, con base en estudios serios, no con base en estudios de un metro elevado que no existe. ¿Qué dice la Ley Nacional 1483 del 2011, la Ley Orgánica del Presupuesto? ¿Qué dice esa ley? Porque el periodismo me enseñó una cosa que se llama minería de datos, que es escarbar y hasta encontrar los datos. ¿Qué dice la ley? Que todo proyecto
de vigencias futuras tiene que tener una ficha consignada en un banco de proyectos. Y apareció la ficha. Y apareció la ficha consignada en el banco de proyectos. Y adivine lo que dice la ficha, señores concejales. Con fecha es la ficha con versión 18 del proyecto 78 del 25 de enero del 2016. Descripción del proyecto. La línea será totalmente subterránea. Señores concejales, se aprobaron vigencias futuras para un metro subterráneo. ¿Y entonces qué sucede? Aprobado el 30 de mayo del plan de desarrollo, cambian la ficha, actualizan la ficha. Pero miren lo que dicen en la actualización. El 17 de junio del 2016 la actualizan, pero en el estudio que respalda la información del proyecto hablan, en el primer punto, ni siquiera hablan de metro elevado, hablan de un metro. Pero en el primer punto, donde dice diseño de ingeniería básica avanzada para la primera línea de metro de Bogotá, nombre de entidad del estudio, Consorcio CL1. Esos estudios corresponden a un metro subterráneo. Quinta prueba. Quinto documento que dice que nosotros, ustedes, aprobaron vigencias futuras para un metro subterráneo. Sexta prueba. Ley para aprobar vigencias futuras excepcionales. Piden nuevamente que se encuentre la aprobación previa del CONFIS. ¿Y cuál fue el CONFIS que pasaron? El trazado de la primera línea de metro de Bogotá es 100% subterráneo. El doctor Molano no votó por esas vigencias futuras. Sabe muy bien esto que estoy diciendo. La ley... Bueno, no me distraiga, presidente, no me distraiga. Gracias. Muy amable, presidente, gracias. Gracias, presidente, por las garantías. Así hay 19 pruebas más de que toda la documentación que presentaron para aprobar vigencias futuras extraordinarias que exigen estudios de ingeniería básica y de detalle, todas corresponden a un metro subterráneo. Y no podía ser otra cosa, porque el estudio que ustedes contrataron, doctor Andrés Escobar, en febrero 2, con la empresa Sistra, de apenas diseños, se demoraba 5 meses, apenas. Ahora en octubre los terminaron. Y era apenas una consultoría. Pero veamos las otras pruebas, que estas son bien interesantes también. El Banco Mundial, ¿qué dice sobre el metro subterráneo? Dice, el estudio contratado con el consorcio arriba mencionado tuvo el seguimiento por parte del banco. Ha manifestado que se trata de un estudio robusto y sólido, el cual define una red de metro y a partir de ella establece cuál debe ser la primera línea. En ese sentido, el estudio cumple con lo establecido en términos de referencia. Banco Mundial. ¿Ese respaldo lo tiene el metro elevado? No lo tiene, porque no tiene estudios. Le pregunto yo a la Dirección Nacional, al Departamento Nacional de Planeación, explique técnicamente cuál sería la utilidad de los estudios elaborados para el metro subterráneo, los diseños y la estructuración financiera de la primera línea de metro con las modificaciones que ha expresado el alcalde Enrique Peñalosa. ¿Qué contesta el Departamento Nacional de Planeación? Respuesta. Es importante aclarar que el distrito en ningún momento nos ha entregado para revisión formal los estudios financiados a través de la Financiera Nacional. Pero usted, doctor Andrés Escobar, le dijo a Bogotá en febrero, marzo, por todas partes iba diciendo un metro elevado, esbelto, que parecía un helicóptero sobrevolando, en fin, sin estudios. Le pregunto a la Dirección Nacional de Planeación, ¿cómo aprobó vigencias futuras para un metro elevado sin estudios? Respuesta.
Este estudio hace parte de los estudios que tiene en consideración la Financiera de Desarrollo. Aún no ha sido entregado por el distrito para revisión formal. No podía ser entregado porque no hay estudios de metro elevado. Planeación Nacional confirma, en fin, pero aquí hay una cosa bien interesante, una pregunta que yo le hago al doctor Andrés Escobar. En agosto del 2016, yo le pregunto sobre la existencia de los estudios y miren lo que contesta el doctor Andrés Escobar. A la fecha no se ha desestimado la solución subterránea. En agosto. Es decir, hace 2 meses no han desestimado la solución del subterráneo, del metro subterráneo. Y sin embargo, en los titulares, la fábrica de titulares dice que el metro debe ser elevado, pero no lo desestima ni contesta así, porque sabe lo grave que tiene si dice que es un metro elevado, porque no tiene soportes. Y continúa, sino que la misma propuesta en el estudio realizado por el Consorcio Línea 1 es objeto de un ejercicio de comparación de alternativas. Agosto, apenas una comparación de alternativas. ¿Cómo este país, esta ciudad, pone a feriar 13 billones de pesos en una obra, la obra más grande de infraestructura en toda la historia del país, sin estudios? Y cómo someten a los bogotanos al terrible desastre de la movilidad que hoy padecen los bogotanos, diciéndole mentiras a la ciudad. Señores de la Contraloría, y esta prueba es contundente, que yo no entiendo por qué no ha tenido la mayor exposición pública. El 20 de mayo del 2016 la Contraloría se pronuncia sobre el Plan de Desarrollo de Peñalosa y dice: la Contraloría advierte que el metro elevado no contiene estudios. Lo dice la Contraloría Distrital. 20 de mayo del 2016, 10 días antes de ser aprobado el Plan de Desarrollo. Y que la aprobación de vigencias futuras corresponde, señores concejales, al metro subterráneo, lo dijo la Contraloría. Doctor presidente, ya voy a terminar. Díganme la Contraloría si esto es falso. Ahora bien, oigamos las constancias que dejaron concejales miembros de la Comisión de Hacienda en este recinto el 23 de agosto del 2016. Oigamos qué fue lo que dijo el concejal Antonio Sanguino en esa sesión. Bueno. ¿Puedes parar el...? Correcto. Correcto. Está diciendo... Correcto. Es eso ahí como con la grabación que me tienen aquí encima, es de su unidad. Yo digo con respeto
que grabas y grabas. Perdón, con usted yo nunca he molestado en sus intervenciones. Es harto que lo estén grabando uno mientras está aquí en la sesión. Presidente, ni siquiera sé quiénes son todos los que están grabando. Yo sé que utiliza las redes y lo felicito por eso, pero es muy molesto que lo estén grabando uno aquí al lado. Les pido a usted que revisemos quién es y qué está pasando, por favor. Bueno, les presento mi equipo de redes, Oscar y la señorita María Paula. Córrete un poquito que al doctor Eduardo le incomoda. Continuemos. ¿Qué dijo el presidente de la Comisión de Hacienda? ¿Qué dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, el doctor Rubén Torrado? Oigan lo que dijo. Y esa es la coalición de gobierno, no es la oposición. Oigamos. Ya voy a terminar, presidente. La última. Ya. Listo. Más claro no puede ser. ¿Por qué el alcalde nos hizo votar ahora? Dice que es para un metro elevado. Pero miren esto. Esto sí es la tapa. La tapa. Lo dijo la Contraloría, doctor Palacios. Lo dicen los concejales, el presidente de la Comisión de Hacienda. Lo dijo la Contraloría. Sin embargo, el alcalde Enrique Peñalosa va y le presenta al presidente y al país un metro elevado que no tiene estudios. Y miren esto. ¿Ah? Eso no es blanco. Eso en la realidad va a ser negro. ¿Así será el metro de Bogotá si hoy no hay estudios del metro elevado? Entre Bosque Kennedy, junto al río Bogotá, hasta la autopista norte con calle 127. No hay estudios de ingeniería de detalle, lo dice la Contraloría. ¿De dónde sacan eso? Las contrataremos el año entrante. Son la mayoría del metro. La primera fase ¿De dónde dice que esa debe ser la ruta? Caracas son 16,2 kilómetros. En fin. La fase va de la avenida. No le dijeron la verdad al presidente, que ese metro no tiene estudios. Y que lo que se aprobó, como lo he demostrado aquí, con lujo de detalles, no son documentos de la oposición, doctor Castellanos. Son documentos que la administración radicó aquí, es el informe de la Contraloría y son los dichos de los concejales que apoyaron a Enrique Peñalosa. Pero hay una diferencia con 1998 cuando se presentó el informe de la personería. Una diferencia que usted debe valorar, presidente, como buen abogado que es. A diferencia de 1998, hoy hay una investigación penal en curso en la Fiscalía por prevaricato. Y como funcionario público me veo obligado a anexar y coayudar estas pruebas que he presentado el día de hoy a la investigación penal que ha instaurado el doctor Germán Navas Talero. No, Germán Navas Talero. El mismo que denunció la reelección del presidente Uribe y que por lo cual terminaron varios ministros detenidos. Entonces la diferencia con 1998 es que hoy hay una denuncia penal en curso. Y termino en este momento mi exposición, doctor Inestrosa, con lo siguiente. Este debate se hace para que respondan los funcionarios públicos. Que quede registro de lo que voy a decir, secretario, órganos de control.
Le quiero preguntar aquí al secretario de Movilidad, al secretario de Planeación, no sé por qué no veo a la secretaria de Hacienda, a la directora del IDU, y que se tome nota y que tomen nota en los organismos de control. Esto es serio. Esto es serio. Estamos hablando de 37.000 millones de pesos de la obra de infraestructura más importante del país, que puede terminar convertida en unas simples troncales. Y se pueden perder 37.000 millones de pesos y quebrar a la ciudad. 136.000 millones de pesos, perdón. Le pregunto, con su venia, presidente, y termino con esto. Al secretario de Movilidad, al secretario de Planeación, a la directora del IDU, informen si lo que aquí se aprobó en vigencias futuras fue un metro subterráneo o un metro elevado. Pido silencio, por favor. Esto es muy serio. Después de estas pruebas, tengo todo el derecho de preguntarles si lo que se aprobó aquí, señores secretarios, fue vigencias futuras para un metro elevado o para un metro subterráneo. Señores de la Contraloría, por derecho de petición verbal, informen si lo que se aprobó en vigencias futuras fue de un metro subterráneo o un metro elevado, porque podría generar un eventual detrimento patrimonial. Infórmenle a esta plenaria, y la respuesta es el día de hoy, ahora. Eso no es en 15, en 20 días, es ahora. Señores de la Personería, derecho de petición verbal, informen sobre la legalidad del trámite por medio del cual se aprobaron en vigencias futuras, si fue un metro subterráneo o un metro elevado. Esas respuestas, la ciudad, el país, porque es la obra de infraestructura más importante del país, las debemos obtener hoy. Termino con lo siguiente. No hay por qué ver caras largas, concejales. Por el contrario, alégrense. Se aprobaron vigencias futuras para un metro subterráneo y esa construcción puede iniciar en los próximos meses. Yo imagino, doctor Hinestrosa, mire, usted como presidente de este consejo, de este periodo, una placa en la primera línea del metro. ¿Se imagina, doctor Hinestrosa? Este metro subterráneo fue inaugurado con la voluntad política histórica de este consejo y de estos 45 concejales, bajo la presidencia de usted, doctor Roberto Hinestrosa, a la entrada de lo que sería una de las estaciones más bellas según los planos del estudio del metro subterráneo, la estación de Lourdes. Tenemos esa oportunidad, señores concejales. Tenemos la oportunidad de que este consejo pase a la historia de la ciudad de Bogotá como una ciudad competitiva. Los estudios están, los respaldos están y ustedes votaron por esas vigencias futuras. Pasemos a la historia. Hagámosle caso, como dice el otrora técnico Juan Pablo Bocarejo, hagámosle caso a los estudios técnicos y no a la política. Los estudios técnicos están, el dinero está y las vigencias futuras aprobadas para un metro subterráneo está. Podemos pasar a la historia, 45 concejales de la ciudad de Bogotá. Esa es mi invitación. Y podemos sacar a Bogotá del atraso en el que se encuentra. Hoy lo podemos hacer. Saludo a las 700 personas que en este momento nos acompañan en redes sociales y un gran y fuerte abrazo al equipo de la unidad normativa, a mi equipo. Darle las gracias por esta investigación. Muchísimas gracias, doctor Hinestrosa. Gracias por las garantías, de verdad. El hecho de que potencias como Limone y cita el ejemplo de China para el hecho de decir que ellos, por ser potencia económica, tienen menos. Pero yo le quiero, con todo respeto, doctor Luna,
recordar que Quito no es potencia económica y acaba de inaugurar su primera línea de metro en Medellín. Que Lima no es potencia económica y hizo el metro subterráneo y va para la segunda línea. Panamá, Ciudad de Panamá tampoco, República Dominicana tampoco. Y Medellín tampoco es potencia económica. Pero le quiero recordar una cosa para el debate, y es bueno que usted traiga el tema económico, doctor Durán. Bogotá, sin metro, es la tercera economía más grande de América Latina. Bogotá con metro fácilmente podría ser de las dos primeras economías más importantes de América Latina. Y pienso que hay un error en su concepción al pensar que el metro es un gasto, yo lo veo como una inversión. Y creo que así lo han visto el resto de capitales de América Latina. Una inversión que las ha hecho ciudades competitivas hoy en el concierto de América Latina. Bogotá con metro subterráneo es una potencia económica. Hoy, sin metro, somos la tercera. En segundo lugar, apelando al tema que su bancada pone sobre la mesa, que es el tema económico, y esto lo sabe muy bien el doctor Juan Pablo Bocarejo. Fíjese usted, doctor Durán, que el doctor Juan Pablo Bocarejo en el mes de octubre dice en la entrevista que yo traje como prueba, dice que emplearnos a estas alturas del partido en un metro elevado salía y sin diseños muy claro. ¿Sabe por qué lo está diciendo en términos económicos el doctor Juan Pablo Bocarejo en octubre? Porque la última propuesta de la nación de la estructuración económica de la primera línea de metro subterráneo, la evaluación que hace es con un dólar de 2.474 pesos. No en 1900, y ese es un error que se está cometiendo reiterativamente, y lo sabemos, y el doctor Alejandro, su secretario de Economía, lo sabe muy bien porque usted fue uno de los estructuradores del tema económico del metro subterráneo, el doctor Alejandro, yo lo recuerdo. Y usted sabe muy bien que la última información de estructuración económica que hizo la nación fue con un dólar de 2.474. Está la diapositiva de la nación nacional. Muchísimas gracias, presidente. Sí, por supuesto, la consulta de